Durante 6 largos años fui ama de casa a tiempo completo. Cada vez que le pedía a mi esposo dinero para los gastos del mes, sentía que estaba mendigando. Me daba $1,500, una suma que él me hacía sentir como si me estuviera entregando 100,000. Siempre lo acompañaba con miradas de fastidio, suspiros y comentarios como «otra vez». Un día, algo dentro de mí simplemente se quebró. Me cansé. Dejé de limpiar la casa, me negué a seguir cuidando a su madre, que llevaba años en silla de ruedas, y hasta llevé a nuestra hija directamente a su oficina, con mochila y lonchera en mano, para que él se hiciera cargo por una vez. Poco después encontré un empleo y comencé, por primera vez en años, a vivir mi propia vida. La casa, claro, cayó en el caos. Y cuando todo empezó a derrumbarse, fue él quien vino arrastrándose, pidiendo disculpas, rogándome que volviera. Recuerdo mirar el saldo vacío en mi cuenta bancaria. Sentí un nudo en el estómago, pero aún así reuní el valor para enviarle un mensaje. Leo, ¿estás ocupado? Ya es momento de transferir el dinero para este mes. El mensaje desapareció en la nada, como si se lo hubiera tragado un agujero negro. Ni una palabra de respuesta. En ese momento, mi hija Emma me tomó de la mano con sus deditos suaves y me pidió pastel. Me jalaba con insistencia hacia la puerta, con la ilusión de que iríamos por uno juntas. Intenté tranquilizarla. Mami no tiene dinero ahora, mi amor. Vamos a esperar a que papá nos lo dé y entonces vamos, ¿sí? Emma, siempre tan comprensiva a pesar de su corta edad, asintió con la cabeza y dejó de insistir. Esa reacción me destrozó por dentro. No éramos una familia pobre, ni remotamente. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Por qué mi hija tenía que reprimirse tanto para pedir algo tan simple como un pastel? Le escribí otro mensaje a Leo. Cariño, ¿estás ocupado? Si no lo estás, ¿podrías transferírmelo de este mes cuando tengas un momento? Emma tiene muchas ganas de un pastel, pero no tengo dinero para comprárselo. Al parecer mencionar a Emma sí llamó su atención. Esta vez respondió con un mensaje de voz. Su tono era claramente molesto, con una impaciencia hiriente. Ya entendí. Deja de molestar. Estoy ocupado, ¿ok? Te lo mando después. Aunque la respuesta fue seca, me tranquilizó. Lo dejé pasar y me fui a la cocina a preparar la cena. Mientras picaba verduras, escuché a Emma toser. Pensé que era algo leve, pero de pronto comenzó a vomitar y tuvo una fuerte diarrea. Me asusté muchísimo. Sin pensarlo 2 veces, la cargué y la llevé de urgencia al hospital. Cuando llegamos, el dinero seguía sin aparecer. Revisé mi cuenta y no tenía ni para pagar los medicamentos más básicos. Me vi obligada a llamarlo. Apenas contestó. Su voz fue un disparo de ira. ¿No te dije que estoy ocupado? ¿Qué parte no entiendes? Pareces un cobrador. ¡Qué fastidio! Te voy a mandar el dinero cuando pueda. Deja de joder. Y me colgó. Me quedé ahí, paralizada, con el teléfono todavía pegado a la oreja. Sentí un nudo en la garganta y, sin poder evitarlo, empecé a llorar. Lágrimas de impotencia, de rabia contenida. ¿Cómo había permitido que mi vida se convirtiera en esto? Recordé cómo había empezado todo. A Leo lo conocí por medio de amigos en común. Fue un flechazo instantáneo. En ese entonces, su carrera apenas despegaba, pero él tenía grandes sueños. Nos casamos muy pronto y, al poco tiempo, nos mudamos con su madre, Clara. Clara estaba en silla de ruedas desde hacía años, y su carácter se había vuelto muy difícil. Las enfermeras y cuidadoras nunca duraban mucho con ella. Leo, enfocado en ascender profesionalmente, me pidió que dejara mi trabajo para dedicarme a la casa y al cuidado de su madre. Me prometió que, si me quedaba en casa, él me entregaría todo su salario. Que yo sería la verdadera dueña del hogar. Que no me faltaría nada. Y yo, ingenua y enamorada, le creí. Al principio, Leo cumplió su promesa. Cada mes, sin falta, me entregaba su cheque de salario completo. Era una especie de rutina. Él llegaba del trabajo, me daba el sobre con el dinero, me acariciaba la cabeza y me decía que confiaba en mí para administrar bien el hogar. Pero esa rutina duró poco. Con el tiempo, empezaron las excusas. Que una cena de negocios, que necesitaba dinero para mantener buenas relaciones con sus jefes, que un regalo para cerrar un trato importante. Poco a poco,
El sobre desapareció. Después se llevó de vuelta la tarjeta de su cuenta. Desde ese momento, solo me transfería pequeñas cantidades mensuales para los gastos de la casa. Al principio eran 4,000 pesos, luego bajaron a 3,000 pesos. Eventualmente, lo redujo a 1,500 pesos. Y aún con esa suma mínima, se daba el lujo de retrasarse días en enviarla. Como hoy, que ya le había pedido el dinero 2 veces y seguía sin transferirlo. Sin esos 1,500 pesos, yo no tenía ningún recurso. Ni siquiera podía pagar los medicamentos de nuestra hija. Tragué mi orgullo y terminé pidiéndole a una amiga que me prestara un poco de dinero para cubrir la emergencia. Cuando regresé a casa, me esperaban Leo y Clara. Pero no preguntaron cómo estaba Emma. No mostraron preocupación alguna. En su lugar, me recibieron con gritos y reproches como si yo hubiese cometido un crimen. En realidad, cuando llegué, Leo aún no había vuelto del trabajo. Pero Clara, que había dormido toda la tarde, ya estaba despierta y visiblemente molesta. En cuanto escuchó la puerta, su voz chillona y filosa resonó por toda la casa. «Inútil. ¿Dónde demonios te metiste? Ven acá y ayúdame de una vez». Conteniendo mi frustración, me acerqué para ayudarla a levantarse y pasarla a la silla de ruedas. Luego la llevé al salón. Clara miró a su alrededor, notando que la casa estaba en silencio y que la cena no estaba lista. Su ceño se frunció aún más. ¿Y todavía no has hecho la comida? ¿Qué haces todo el día? Leo ya casi llega. ¿Piensas dejarlo morir de hambre? Eres una floja. No entiendo por qué mi hijo se casó contigo. Ya ni me dolían sus palabras. Después de tantos años escuchando los mismos insultos, era como si me entraran por un oído y salieran por el otro. Cuando recién me casé, sus ataques me dejaban llorando en silencio. Corría a contarle a Leo, suplicando que le pusiera un alto. Pero él nunca hizo nada realmente. Me decía cosas dulces, me compraba algún regalo barato para apaciguarme, y justificaba a su madre diciendo, está muy dolorida por su condición, por eso se pone irritable. Ten paciencia, por mí. Así aguanté. Año tras año. Leo llegó poco después. Durante la cena, reuní el valor para insistir. Amor, ¿podrías transferirme lo de este mes ya? Me quedé sin dinero y mañana tengo que hacer las compras. Leo soltó una risa sarcástica y me miró con desprecio. Qué fácil la tienen ustedes. No trabajan, no hacen nada. Solo esperan a que uno les traiga el dinero y encima no dejan de fastidiar. ¿Tienes idea de lo duro que trabajo para ganarlo? Lo dijo como si yo hubiese elegido no trabajar. Como si desde el principio hubiera querido vivir a su costa. Cuando la realidad es que dejé mi empleo porque él me lo pidió, casi suplicando, para que pudiera quedarme en casa y cuidar de su madre. Y por si no bastaba, Clara intervino también. Exacto. Mi hijo se mata todos los días y tú siempre pidiéndole más. ¿Qué te crees? ¿Que el dinero cae del cielo? Deberías aprender a ahorrar. Intenté mantener la calma, explicar la situación con argumentos. He estirado cada centavo. Pero 1,500 pesos no alcanzan. Entre la comida, los servicios, las cosas de Emma. Apenas sobrevivimos. Leo golpeó su plato contra la mesa. ¿Y ahora resulta que no es suficiente? ¿Cuánto más quieres? Eres una aprovechada. Cada palabra era un golpe. Pero lo que realmente me hizo estallar fue lo siguiente. Mientras comía, Clara murmuró con desprecio. ¿Y esa niña tuya? ¿Para qué gastar en pastel? ¿Qué necesidad hay? Mejor guarda ese dinero para ayudar a mi hijo. Fue el límite. Algo en mí hizo clic. Ya no pude contenerme. Ya basta. Grité, dando vuelta a mi plato sobre la mesa. Actúas como si te estuviera pidiendo millones. Son 1,500 pesos. Leo. Y ni eso puedes enviar sin que te lo ruegue. ¿Tienes idea de lo humillante que fue tener que pedir prestado para llevar a nuestra hija al hospital? Me levanté, lo señalé con el dedo. Yo tenía un trabajo. Era independiente. Tú me pediste que lo dejara. Me rogaste que cuidara de tu madre, de esta casa. ¿Y ahora me echas en cara depender de ti? Giré hacia Clara, y por fin le dije todo lo que llevaba años guardándome. Tanto te molesta que gaste el dinero de tu hijo, pero ¿alguna vez te preguntaste por qué estoy aquí? Por ti. Si no fuera por ti,
Jamás habría dejado mi carrera para convertirme en tu enfermera. ¿Sabes cuánto costaría contratar a alguien que te cuide? Una mujer paralítica como tú. Mínimo 3,000 pesos o 4,000 pesos al mes. Y yo lo hago todo por 1,500 pesos. Deberías estar agradecida. Sentí como si me quitaran un peso del alma. Por fin había hablado. Pero Leo y Clara estaban furiosos. ¿Estás loca, Mandy?, gritó Leo, con una mezcla de sorpresa y rabia en el rostro. Lo miré a los ojos, sin titubear. No, Leo. Por primera vez, estoy pensando con claridad. A partir de ahora se acabó. No voy a pedirte más dinero. No voy a cuidar más de esta casa ni de tu madre. En cuanto a Emma, la vamos a criar entre los dos. A ver cuánto dura sin que yo sostenga todo esto. Ignorando las quejas de Mike y los chillidos desesperados de Clara, me llevé a Annie de la mano y me encerré con ella en nuestro cuarto. Pensé que mi hija estaría asustada después de verme estallar de esa forma. Pero no. Me miró con sus grandes ojos brillantes, llenos de admiración, y dijo con una sonrisa: Mami, hoy fuiste increíble. Me quedé paralizada un momento. Apenas pude responder. Pero si empiezo a trabajar otra vez, tal vez no pueda estar tanto tiempo contigo. No te preocupes, mami, dijo con voz tranquila. Ya tengo 5 años. Mis maestras me cuidan en la escuela. Y los fines de semana puedo cuidarme solita. Sus palabras me rompieron el alma. ¿Desde cuándo una niña tan pequeña había aprendido a ser tan fuerte? La abracé con fuerza, y las lágrimas corrieron por mi rostro sin que pudiera contenerlas. Lo único bueno que me había dejado mi matrimonio con Mike era ella, Annie. Una niña brillante, empática, llena de amor. Un milagro en medio del desastre. Esa noche tomé una decisión firme. Nunca más iba a mirar atrás. No levantaría ni un dedo más por esa casa. Pensaba que Mike y Clara durarían, tal vez, 3 días sin mí. Me equivoqué. No llegaron ni al final de la primera noche. Eran las 10 de la noche. Annie ya dormía cuando Mike vino a buscarme. Se veía incómodo, casi torpe, mientras me extendía un cheque. Aquí tienes el dinero de este mes, murmuró, sin mirarme a los ojos. Además, mi mamá tuvo un accidente. ¿Podrías ayudar a limpiarla? Ahí estaba todo. La dependencia que Mike se negaba a ver. Tener una madre en silla de ruedas, que usaba pañales y necesitaba asistencia constante, no era algo que pudiera manejarse solo con gritos o dinero. Era trabajo real, agotador, invisible. Y Mike nunca lo había asumido. Pensaba que como yo lo hacía sin quejarme, debía ser fácil. Pero ya no. La esposa sumisa, la mujer complaciente, se había ido para siempre. Empujé el cheque de vuelta hacia él. No me atrevería a aceptar tu dinero. Porque luego tú y tu madre vuelven a decirme inútil. No, gracias. A partir de ahora voy a trabajar. Voy a ganarme lo mío. Y respecto a esta casa, a tu madre, y todo lo demás, arréglatelas como puedas. Yo terminé. Frunció el ceño, fastidiado, y alzó la voz. No seas tan malagradecida, Mandy. Está bien, te doy 1,500 más este mes. 3,000 en total. Pero ya deja de hacer berrinche y ve a ayudar a mi mamá. Me extendió otro cheque, esta vez con más dinero. Lo rechacé de nuevo, sin tocarlo. Mike se puso furioso. Ya basta. Si sigues así, no esperes que te dé ni un centavo más. Pero a mí ya no me importaba. Había tomado una decisión. ¿Para qué seguir mendigando lo que por derecho me correspondía? Lo empujé hacia la puerta. Adiós, Mike. Se fue refunfuñando, maldiciendo por lo bajo, sin tener más opción que ir a limpiar él mismo el desastre de su madre. Que lo haga. Apenas empezaba a saborear lo que era sostener ese hogar sin mí. Al día siguiente, cuando me levanté, Mike ya se había ido, seguramente huyendo al trabajo. Apenas abrí la puerta, la voz de Clara retumbó por la casa. Descarada. ¿Amaneciendo hasta ahora? ¿Quieres matarme de hambre? Hazme el desayuno. Reí con frialdad. ¿Todavía crees que soy la nuera sumisa que puedes mandar como si fuera tu criada? Le dejé bien claro a Mike anoche. Terminé. No voy a tomar ni un centavo más de él, y tampoco voy a cuidar de ti. Así que si eres su madre, que él se haga cargo. Aunque seamos sinceras,
¿En serio crees que tu hijo, acostumbrado a que todo se le sirva en bandeja, tiene la paciencia para aguantarte? Por primera vez, Clara titubeó. Su seguridad se esfumó en un segundo. Claro que conocía a su hijo. Sabía perfectamente lo inútil que era para esas cosas. Intentó recomponerse. Su expresión cambió de inmediato. Forzó una sonrisa, y su voz se volvió melosa. Ay, Mandy, no seas impulsiva. Las parejas no deben dividirse por tonterías. Mike trabaja tanto, y tú solo te encargas de la casa y de mí. Es lo justo, ¿no? Pero claro, fue su culpa por no darte el dinero. Le voy a dar una buena reprimenda cuando vuelva. Su súbita simpatía no me conmovió en lo más mínimo. Era patética. Durante años me había tratado como una sirvienta sin mostrarme un mínimo de gratitud. Y ahora, con tal de que no la dejara sola, fingía afecto. ¿Qué clase de persona era esa? La ignoré y fui a la cocina. Preparé el desayuno, pero solo para Annie y para mí. Clara nos miraba desde su silla, furiosa, con el estómago gruñendo. Su cara se puso lívida. «Eres una maldita. ¿Vas a dejarme morir de hambre?», le respondí sin perder la calma. «No te equivoques. Yo ya le dije a Mike que terminé con todo esto. Si se fue y te dejó aquí sola, es porque no le importas. Si alguien te quiere ver morir de hambre, es tu adorado hijo, no yo». Después de comer, me llevé a Annie y salí de la casa. Si Mike seguía diciendo que yo no hacía nada, que me pasaba los días sin trabajar, ahora tendría la oportunidad perfecta de vivir en carne propia lo que realmente implicaba hacerlo todo. Vamos a ver cuánto tiempo aguanta criando a su hija en la oficina, cambiando pañales y limpiando vómito entre reuniones. Fui directamente a la oficina de Mike. Caminé sin dudar hasta su escritorio. En cuanto me vio, su rostro se ensombreció. Ni siquiera esperó que hablara. Comenzó de inmediato con su típica descarga de ira. «Mi mamá acaba de llamarme», espetó. «Me dijo que solo le preparaste desayuno a Annie y a ti. ¿En qué diablos estás pensando, Mandy?». Lo miré con calma, sin alterarme ni un poco. «Creo que fui muy clara anoche», le respondí. «No pienso aceptar ni un centavo más tuyo, y terminé de cuidar a tu madre. ¿Tan difícil es entender palabras sencillas?». Mike, claramente incómodo por la presencia de sus compañeros de trabajo, bajó la voz. Pero su molestia seguía evidente. «¿Entonces qué haces aquí? ¿No ves que estoy ocupado?». «Ah, o sea que tú puedes estar ocupado y yo no», repliqué sin levantar la voz, pero con firmeza. «Pues te aviso que yo también estoy ocupada. Buscando trabajo. Ya que vamos hacia un matrimonio de iguales, es justo que también compartamos las responsabilidades de crianza, ¿no? Yo no te debo nada. Cuidé a Annie ayer. Hoy te toca a ti». Como si lo hubiéramos ensayado, Annie soltó mi mano en ese instante y corrió hacia su padre. «Papi, hoy te toca cuidarme a ti. Mami necesita un descanso». La cara de Mike se puso roja de frustración. «¿Estás loca, Mandy? ¿Qué se supone que haga? ¿Traer una niña a la oficina? ¿Te imaginas cómo se ve eso? Ese es tu problema, no el mío», le dije, zafándome cuando intentó sujetarme del brazo. Me di la vuelta y salí sin mirar atrás. No sabía si Mike lograría lidiar con su hija ese día, ni me importaba. Era su turno de aprender. Después de dejar la oficina, fui directo a una agencia de empleos domésticos. No tenía títulos académicos importantes ni un currículum brillante. Años dedicada por completo al hogar me habían dejado fuera de sincronía con el mundo laboral tradicional. A mi edad, conseguir un puesto en una oficina era prácticamente imposible. Pero en limpieza, organización y cocina, ahí sí era experta. Y para mi sorpresa, en 2 entrevistas diferentes, me fue mejor de lo que imaginaba. Ambas agencias quedaron impresionadas con mi experiencia, mi disposición y mi actitud. Me prometieron que me contactarían pronto en cuanto alguna familia solicitara ayuda. Al salir de esas entrevistas, sentí algo que no había sentido en años: esperanza. Si de todos modos iba a hacer trabajo doméstico, prefería hacerlo en un lugar donde realmente se valorara lo que hacía. Al menos, esta vez, cobraría por mi esfuerzo sin tener que soportar humillaciones, gritos o que me llamaran inútil. Justo cuando sentía que las cosas finalmente empezaban a cambiar, sonó mi teléfono. Era Annie.
Su voz temblorosa y los sollozos al otro lado de la línea me helaron la sangre. ¿Qué pasa, amor? No llores. Tranquila. Tómate tu tiempo y cuéntale a mamá qué sucedió. Mami, dijo entre lágrimas. A papi lo regañaron en el trabajo porque me llevó con él, y entonces papi me sacó de la oficina. Me dejó afuera. No conozco a nadie. Tengo miedo. ¿Qué? Mike había dejado a nuestra hija sola, en la calle, porque no pudo lidiar con las consecuencias de su propia decisión. El pánico me invadió. Salí corriendo sin pensar en nada más que en encontrarla. Cuando por fin la hallé, estaba físicamente bien, aunque su carita manchada de lágrimas mostraba el susto que había vivido. Quise abrazarla con todas mis fuerzas, estrecharla contra mi pecho y decirle que todo iba a estar bien. Pero me detuve. Si me rendía ahora, si volvía a cargar con todo solo porque Mike no sabía ser padre, él iba a usar esta táctica cada vez que quisiera manipularme. No. Esta vez no. Entonces se me ocurrió algo. Una forma de darle una lección que no olvidaría jamás. Respiré hondo. Tomé el teléfono y marqué a la policía. Hola, oficial. Quisiera reportar un caso de abandono infantil. Por favor, ¿pueden venir de inmediato? Solo bastó decir que había una niña abandonada para que los agentes llegaran enseguida. Una mujer policía se acercó a Annie, la arropó con su abrigo y le habló con dulzura hasta que logró calmarla. Con la información que mi hija les dio, identificaron rápidamente a Mike como su padre. No tardaron en aparecerse en su oficina. Mike no tuvo tiempo de reaccionar. Cuando vio entrar a los oficiales, se quedó blanco como una hoja. Tartamudeando, apenas logró balbucear. Esto es un malentendido. ¿Cómo podría abandonar yo a mi propia hija? Solo estaba portándose mal. La dejé afuera para que reflexionara un poco. Ridículo. Como si dejar sola a una niña pequeña fuera una estrategia de crianza aceptable. No esta vez, Mike. Esta vez vas a rendir cuentas. La voz del oficial fue firme, sin un atisbo de paciencia. Portándose mal o no, no puede dejar sola a una niña tan pequeña sin supervisión. ¿Y si le hubiera pasado algo? Era el momento perfecto. Me acerqué apresuradamente, interpretando mi papel con precisión quirúrgica. Mike, maldito seas. ¿Cómo pudiste dejar a Annie afuera, sola, como si fuera basura? ¿Qué esperabas que hiciera yo? Te di todo. Tuve a tu hija, la crié, cuidé de tu madre paralítica, hice de sirvienta sin quejarme. ¿Y ni siquiera puedes darme 1.500 al mes para los gastos? Mi voz se alzó en un lamento agudo, cargado de furia y tristeza. Está bien. No querías darme dinero, así que salí a buscar trabajo. Pero me alejo un par de horas, y tú lanzas a nuestra hija a la calle como si fuera un estorbo. Es tu hija, Mike. ¿Tiene siquiera corazón? Los colegas de Mike, ya alertados por el escándalo en la entrada, ahora tenían un espectáculo en vivo frente a ellos. El murmullo crecía a medida que más empleados se acercaban a mirar sin pudor. Algunos grababan. Mike sudaba frío. Yo nunca me negué a darte dinero. Estás inventando cosas. Vamos a casa y hablamos, ¿sí? Pero no pensaba dejarlo escapar tan fácil. Saqué mi teléfono y abrí una carpeta de capturas de pantalla. Una tras otra, las proyecté hacia el público expectante, mensajes en los que yo le pedía ayuda económica, y él respondía con desprecio, desdén o absoluto silencio. Juzguen ustedes. Antes de casarme con él, tenía un trabajo, era independiente. ¿Saben qué hizo? Me rogó que lo dejara todo para cuidar de su madre, paralítica, en nuestra casa. Y miren cómo me trata ahora. Mis lágrimas no eran fingidas. Ni una sola. Años de humillación se condensaban en esa escena. El efecto fue inmediato. Lo que al principio eran miradas curiosas se tornaron en gestos de lástima hacia mí, y de repudio hacia él. Incluso sus colegas hombres lo miraban con incomodidad, como si él representara lo peor de todos ellos. Acorralado, desesperado por recuperar el control, Mike dio un paso hacia mí y trató de tomarme del brazo. Pero retrocedí, dramáticamente, escondiéndome tras la oficial. No me pegues. Ya me callo, ¿sí? Por favor, no me pegues. Hubo un silencio incómodo. Nadie se atrevía a moverse. Y ahí estaba yo, por primera vez en años, con la voz más fuerte que él.
con la verdad de mi lado, con testigos y con mi dignidad intacta.